Buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Y hoy vamos a continuar la plática que iniciamos el domingo anterior con la licenciada Anabela Yeraca, a quien ya no presentaré de nuevo, pues porque es obviamente muy conocida. Como ustedes se recuerdan, en nuestro programa anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la educación como el único medio de transformar un país. Podemos hacer muchas cosas, podemos actuar en formas represivas o en formas violentas, pero mientras no logremos que nuestros niños, que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes, que nuestros adultos vivan en un ambiente de educación, en un país que tiene políticas de Estado educativas, nunca nos vamos a transformar, nunca vamos a romper el círculo y siempre vamos a estar viviendo las consecuencias de la pobreza cultural, de la pobreza material. Por lo tanto, tenemos nosotros que tomar esa decisión como ciudadanos. La licenciada Yeraca nos señalaba, hay que hacer un pacto nacional, pero ese pacto nacional tiene que nacer de nosotros, tiene que nacer del ciudadano que pida a sus gobiernos que verdaderamente trabaje e invierta en lo más importante. Le damos de nuevo la bienvenida a la licenciada Anabela Yeraca. Un gusto, doctor, otra vez, mire. Mire, gracias, licenciada. Todo el programa que hicimos anteriormente obviamente genera mucha pregunta, genera mucha, no duda, sino que mucha inquietud sobre estos cambios. Por ejemplo, cuando hablamos de estos muchachos jóvenes que no tienen acceso a la educación, que no tienen educación de calidad y que de repente los encontramos en maras, los encontramos haciendo delincuencia, los encontramos en los barrios vagando. Recientemente yo tuve la oportunidad de leer un artículo suyo en el periódico, una columna, en la cual usted precisamente tocaba el tema de la violencia en los jóvenes, de cómo ellos van cayendo en ella, cómo llegan, cómo se motivan, pero sobre todo, licenciada, ¿y qué hacemos para que esto no suceda así? Bueno, siempre gracias otra vez por el espacio. Yo, hablando de esta columna, recientemente, hace 2 semanas, que sale esta columna haciendo alusión de un grupo de jóvenes de un instituto que les incautan, aparte de marihuana y unas armas blancas, qué sé yo, les incautan 3 celulares. Y en esos 3 celulares hay videos de rap en donde los jóvenes, por cierto, de una forma muy artística, tristemente, y eso hay que reconocerlo, pues ellos están estimulando a la violencia y están estimulando a los jóvenes de su instituto a atacar a otros jóvenes. El tema y el contenido es terrible, de altísima violencia. Cuando yo escribo esta columna, la reacción que recibo es casi mínima. O sea, es una noticia que salió hace un par de semanas, sale en los medios de comunicación, pero nadie le presta atención. O sea, el punto acá es que tenemos abandonada a la juventud. No vemos nosotros como prioridad invertir en juventud. Y yo siempre me pregunto por qué, cuál será ese fenómeno. Primero, quizá lo vincularía con que Guatemala se ha obsesionado enormemente con cobertura educativa en primaria. Pero nos quedamos estancados ahí. ¿Se recuerda usted que siempre es primaria completa? Vamos a alcanzar la primaria, ya llevamos 80, luego 90%, ahora supuestamente tenemos 92, 93% de cobertura. Yo tengo mis serias dudas al respecto porque no únicamente es el tema de inscripción, sino que es el tema de permanencia. ¿Cuántos niños permanecen realmente en la escuela? Si eso lo comparamos con un informe que recién sale diciendo que tenemos 1 millón de niños trabajando en Guatemala, ese 1 millón de niños que trabajan no tienen acceso a la escuela o no van a la escuela regularmente, entonces ese tema es un tema complicado. Sin embargo, creo que nuestra obsesión en materia educativa ha estado vinculada a la niñez. Todo es niñez, cobertura en primaria. Ojo, que la preprimaria no la hemos tomado en cuenta tampoco, no la tenemos en nuestro imaginario como importante, como fundamental. Y la preprimaria es fundamental, es ahí donde formamos habilidades, es donde formamos motricidades, es donde formamos muchas habilidades afectivas, incluso de identidad, de pertenencia, etc. O sea, es fundamental la primaria, sin embargo, tampoco está dentro del imaginario. Tenemos de primero a sexto primaria, como que ese fuera nuestro objetivo en materia educativa. Ahora, por ejemplo,
Pues ya ve, cada vez que hablamos algo nuevo va surgiendo acá, porque usted acaba de señalar el tema de la preprimaria. Recuérdese que verdaderamente el niño desde su concepción empieza a desarrollarse. Dentro de las visiones está el tema de la ventana de los 1000 días, en la cual no voy a hablar como esos programas clientelares, sino como que la realidad. Es en ese periodo que el niño, como usted dice, aprende, absorbe como una esponja, claro. Su cerebro crece, su cuerpo crece, y es donde hay que fomentar sus habilidades motrices, sus habilidades intelectuales. Pero aquí la preprimaria está abandonada. Entonces caemos en que no tenemos preprimaria, o sea, no tenemos secundaria. Tenemos una isla, ¿sí?, en donde lo pre y lo post se desdibuja. O sea, y no tenemos realmente, no invertimos lo suficiente. Pero lo peligroso es lo siguiente, lo peligroso, según mi opinión, es que al salir de 6º grado, los jóvenes del área rural ya no tienen posibilidades, porque no hay básicos cerca de su casa, porque tiene que moverse a un área urbana para poder seguir secundaria. Entonces se le vuelve cuesta arriba e imposible en familias que puedan ser numerosas y que tiene que entrar a laborar y a aportar a la familia desde la agricultura, insisto, desde el mercado informal o lo que encuentre, la maquila, lo que tenga a mano. Entonces tenemos un sistema que excluye abiertamente, porque le dice a los jóvenes que tienen recursos: usted siga, usted tiene el futuro ganado, siga, continúa. Pero a los que no tienen recursos les dice: usted llega hasta aquí. O sea, usted llega hasta 6º primaria, porque físicamente no hay escuela, no hay instituto, tiene que moverse, tiene que ir a vivir donde una tía, tiene que pagar un cuarto. O sea, eso se hace imposible para una familia numerosa sobre todo. Entonces nosotros tenemos la juventud, hoy por hoy, una juventud producto de la exclusión, y yo me atrevería a decir esta palabra que ahora está prohibida, pero que yo la veo más vigente que nunca, del racismo. O sea, hablo de un Estado racista, insisto, que permite la probabilidad sistemática de que unos vivan menos y peor que otros. Y en el área rural se vive menos, se tiene menos acceso. En el área rural no se cuenta con preprimaria, como usted dice, solo tenemos una primaria débil, multigrado, cuesta arriba, sin recursos, y luego secundaria se desdibuja. Entonces, en el área rural es lo que está ofreciendo el Estado. Y yo creo que es por esta obsesión de vincularlo, de invertirlo todo en primaria. Pero luego estamos nosotros formando una juventud frustrada, enormemente frustrada. ¿Y con qué herramientas cuenta esa juventud? El ejemplo de este video de rap. Muy creativo, o sea, la juventud es creativa por naturaleza, la juventud es apasionada por naturaleza, pero si las herramientas con las que cuenta son las herramientas de la calle, en donde ellos escuchan, en donde han visto acribillar a personas, han visto linchamientos, han presenciado asesinatos, ven que mataron a la tía, al maestro, al primo, pues las herramientas con las que van a contar estos jóvenes son las herramientas que ofrece la calle. Eso, por supuesto, si no hay una competencia de pertenecer a un sistema educativo sólido, consciente, sensible, solidario, que agarre al niño, lo abrace y le enseñe que hay otra forma de vivir. Todo esto nos lleva de nuevo a poder concluir nosotros de que, porque la educación no es solamente la parte académica, ¿verdad, licenciada? La educación es la parte de valores, la parte ética, la parte cultural. Ahora, siempre que han habido intentos de reformas educativas, estos siempre han fracasado. Yo desde que me recuerdo siempre viene la confrontación, viene la discusión árida, las victorias pírricas de un lado o el otro, pero al final la educación sigue siendo exactamente igual. Por eso sí me llama mucho la atención verdaderamente lo que usted proponía en algún punto anterior, o que usted mencionó que algo se había hablado de un pacto nacional por la educación, porque eso que usted dice en este momento, si seguimos como estamos, va a ser la misma realidad que va a estar dentro de 10 años. Probablemente el PIB ya va a ser menos todavía, en vez de 2.8 vamos a tener 2, digamos. O sea que sí, si no tomamos acciones verdaderamente, vamos al fracaso. Hay una frase que dice: no es que la educación haya empeorado, es que nunca ha mejorado. Exactamente. Entonces, verdaderamente aquí vamos para atrás. Pero como la idea es decir, bueno, ¿y qué aportamos nosotros a este país como ciudadanos? ¿Qué aportamos en estos programas en los cuales buscamos tener acción positiva que sea para beneficio? Porque repetir la misma historia dentro de 10 años no nos va a llevar a nada.
tenemos niños más frustrados, sociedad más decaída. ¿Cómo verdaderamente usted cree que deberíamos nosotros de hacer estos cambios? Porque ya ve que la confrontación está en este momento por la reforma educativa, nadie le oye al otro, el diálogo pareciera de sordos y no se avanza en ningún punto y en el otro. Pero yo sí creo fundamental que encontremos una solución a este problema y lo resolvamos. Sí, yo pienso que es fundamental. Primero, lo que se plantea ahora no es una reforma educativa. Ojo, porque la reforma educativa es un proceso integral que quiere de diferentes elementos, no únicamente la formación o la transformación a la formación del magisterio, sino que también mayor inversión, requiere también invertir en calidad, requiere definir qué entendemos por calidad, porque creo que hay diferentes visiones de lo que entendemos por calidad en materia educativa. Yo entiendo calidad igual a pertinencia, igual a respeto, ¿verdad? Porque obviamente educamos para que los seres humanos tengan las herramientas necesarias para sobrevivir, para transformar en su ambiente. Entonces, si estamos educando en ambientes ajenos, pues realmente lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la reforma educativa es un proceso integral en materia educativa, que parte desde aulas, con pertinencia, con claridad, con dignidad. O sea, hoy tenemos nosotros la mayoría de escuelas que no cuentan ni con papel higiénico los maestros, porque los fondos de gratuidad no han llegado. O sea, realmente las situaciones en las que se enfrenta el magisterio hoy por hoy son terribles y son innecesarias, porque el tiempo se pierde en solucionar problemas que, bueno, ya están, digamos, dentro de las demandas claras y lo que tiene que cumplir el Estado en materia educativa, lo elemental. Y si no estamos cumpliendo con lo elemental, pues estamos perdiendo mucho tiempo en garantizar que lo elemental llegue, como que los niños tengan un libro en sus manos, un cuaderno. Hemos visto nosotros maestros tan creativos y tan fascinantes que enseñan a sumar a los niños en hojas de plátano con palitos porque no tienen cuadernos. O sea, realmente las condiciones en las que se encuentra el sistema educativo requiere de una reforma educativa integral que responda a diferentes aspectos. La transformación a la carrera magisterial no es una reforma educativa, sino es una parte, claro, es un pilar fundamental, porque sabemos nosotros que en escuelas donde no hay recursos, todo depende de la maestra o del maestro. Entonces sí es fundamental invertir en los maestros, pero eso no cabe en ninguna duda. Pero lo que no podemos perder de vista es esta integralidad que usted menciona, porque en el programa anterior hablábamos que el maestro puede hacer maravillas, ¿verdad? Usar una hoja de plátano para enseñar, pero verdaderamente está trabajando en una tremenda desventaja que no le permite... Que se ve obligado a resolver temas que ya realmente no le competiría resolver. O sea, el maestro está para enseñar y realmente no puede enseñar. Porque imagínese si a usted le toca administrar, velar por todos los niños y niñas de una comunidad completo, solo a usted, en diferentes pensums, porque uno es de primero, otro es de segundo, los pone en grupos, a otros los pone a jugar, luego llegan los hermanitos. Bueno, realmente las condiciones hay que ir. Yo sí exhorto a la gente para que se apasione y para que se llene de amor por la educación, que donde circule, visite una escuela pública, que realmente la visite para tener la concepción clara de lo que está pasando en materia educativa. Ahora, lo que pasa acá en esto, licenciada, es de que, mire, yo he tenido amigos que han visitado escuelas, ¿no? Y dicen, quiero ver cómo ayudo, quiero ver cómo hago algo, pero cuando llegan encuentran problemas tan grandes y soluciones tan burocráticas, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo un amigo que me dice, mira, pasé a una escuela y esta escuela tiene 2 años de no tener luz, porque no han tenido para pagar al INDE o a la empresa eléctrica o a quien sea. Pero bueno, hay que colectar dinero, pero simplemente colectar dinero le resuelve un problema en ese momentito, pero al rato vuelve a elevar la cuenta. Es decir, y yo creo que tenemos que encontrar ese camino, ese pacto que yo le hablaba de cómo hacemos para resolverlo, que no sea pan para hoy, hambre para mañana. Porque este amigo me decía, mira vos, le pagamos la luz a la escuela, pero al día siguiente ya no tienen otra vez. Entonces no tienen agua, no tienen servicios sanitarios, no son lugares que eleven el nivel de la dignidad humana, sino que son lugares que verdaderamente no están siendo los pilares que tenemos que tener para un cambio. Mire, solo con cumplir, pero si está escrito en la Ley Nacional de Educación, está escrito en los acuerdos de paz, está escrito donde usted busque, está escrito. El tema de una educación gratuita, de calidad. O sea, eso está, no tenemos que inventar el agua azucarada, simplemente exigir que se cumpla.
¿No cree usted que la gratuidad se deformó un poco, licenciada? Yo estoy de acuerdo con una educación gratuita, de calidad, etcétera, ¿verdad? Pero también hay un dicho que dice que lo más caro es lo que no se tiene. Entonces, en este momento se habla de gratuidad, pero nunca llega. Se habla de textos gratuitos, se habla de esto y lo otro. Entonces, verdaderamente también tenemos que revisar esos conceptos que han sido conceptos clientelares, políticos, propagandísticos, de campaña, pero al final el resultado es lo que estamos viviendo desafortunadamente en Guatemala. Pero ojo que la gratuidad no es un tema clientelar. La gratuidad es una obligación constitucional que viene y que garantiza, porque la gratuidad lo que hace es que garantiza que todos los niños y las niñas tengan acceso al sistema educativo y que todos los jóvenes tengan acceso. Entonces, ahora, que nosotros no la cumplamos y que encontremos muchísimas escuelas que cobran, que hacen y deshacen, pues eso es lo que cabalmente le compete al Ministerio de Educación a través de sus supervisores, que por cierto es otra figura prácticamente desdibujada. Un supervisor no solamente va a que se cumpla la educación en la escuela, sino que aconseja, sugiere, evalúa, acompaña. Esa figura también no existe prácticamente en el sistema educativo en Guatemala. Probablemente porque no tiene fondos para financiarlo. Entonces, exactamente, porque no hay un sistema. Pero supuestamente el tema de gratuidad está el fondo para garantizar gratuidad. ¿Por qué no llega? Luego escuchamos, y lo digo con mucha pena, que se hacen transferencias al ministerio no quiero decirlo, pero bueno, de diferentes ministerios de comunicación, de esto, del otro, y luego está comprobado que le quitan fondos a educación cuando nosotros vemos que no tiene fondos. Y luego su ejecución resulta baja cuando realmente debería de gastarse hasta el último centavo. Entonces es cabalmente eso, voluntad política, ejecución responsable, en la que nosotros a través de ese pacto nacional debemos de convertirnos en observadores y en exigir que se cumpla, por lo menos con lo básico. Yo me atrevería a decir que lo básico sería alimentación escolar, transferencia del fondo de gratuidad. El fondo de gratuidad es nada. El fondo de gratuidad lo que garantiza es que se pague la luz, garantiza que se cubra con los gastos mínimos como papel higiénico, asuntos, digamos, de diario, de la cotidianidad que necesita una escuela para sobrevivir. El tema de reparación de escuelas es fundamental. Ahora que viene la lluvia, muchos niños se quedan sin ir a la escuela porque no hay techos, porque no hay dónde. O se inundan y el tema, las escuelas, o se inundan, ¿verdad? y las enfermedades ni le digo, porque se enferma un niño y se contagian y el agua estancada. O sea, realmente las escuelas se vuelven foco, en vez de foco de esperanza, de alegría, de aprendizaje, se vuelven en focos de tragedia. Entonces pienso yo que responder a lo mínimo, como el fondo de gratuidad, los materiales educativos, no han llegado materiales educativos a muchas escuelas del área rural. Estamos ya entrando a julio. Claro. Y acuérdense que el ciclo escolar termina en octubre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otra cosa importantísima, cumplir con los 180 días estipulados. Los 180 días no son suficientes. En ningún país del mundo se invierte tan poco. Pero bueno, ese es un acuerdo al que llegamos, 180 días. No se cumple tampoco con eso. Por ese tipo de condiciones, si hay lluvia, los niños no van durante una semana porque no hay escuela. Entonces yo creo que garantizar lo mínimo es lo primero que debemos nosotros concertar en este tipo de espacios. Garanticemos lo mínimo. ¿Cómo rompemos y luego, el nudo gordiano? yo creo que con la participación de todos. Y pienso que el sistema educativo tiene que aislarse un poco de esta politiquería, y perdonen que lo diga así, pero que no dependa de un diputado, del otro, de un partido, del otro, si le quitan, si le ponen, porque entonces no podemos garantizar un programa a largo plazo. Exigir que los programas que inician sigan su curso y que no cuando llegue luego 4 años después otro ministro o ministra desmonte todo y empiece de cero. O sea, no podemos permitirlo, porque ojo, la educación insiste en la persona, la educación insiste en la continuidad. Si nosotros rompemos con presupuesto, rompemos con responsabilidades, estamos rompiendo personas, estamos rompiendo futuros y estamos rompiendo esperanzas. Claro, para cambiar el barco de la educación de dirección nos llevará muchos años, ¿verdad? Porque imagínense que solo reparar las escuelas, solo reparar... Si los fondos están ahí. Un montón de cosas. Pero usted cree, porque usted, digamos, enfatiza varias veces acá el hecho que tenemos nosotros que actuar, ¿verdad? Pero ¿tiene el ciudadano verdaderamente los instrumentos para exigir a los gobernantes de turno que hagan lo que le estamos pidiendo? Porque este clamor
nuestro, ese clamor que usted menciona, siempre se repite, pero a los gobiernos como que pareciera que ahí pasa la historia y sigue y vuelve a pasar igual. ¿Qué medios verdaderamente tiene el ciudadano para influir en que esto se haga? Sí, los movimientos son muy débiles, definitivamente. Imagínese usted que una escuela rural, ¿qué hacen los padres si el maestro o no llega? Si llega, no tiene recursos, si no tiene libros, no tiene nada, no le han pagado probablemente al maestro. Muchos maestros a mes de finalizando junio no han recibido todavía su sueldo del año, imagínense. O sea, ¿qué podemos esperar? Es que realmente, ¿qué podemos esperar? Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Renovar, efectivamente. No seguir repitiendo el círculo, romper con ese círculo, exigir, organizarnos. O sea, realmente sí, manifestarnos, pero lo que ocurre es que la educación, por esto mismo, no está dentro del imaginario de sociedad, no está dentro del imaginario social, no es prioridad. Pero yo sí creo que dentro de estos espacios debemos de convencer a la gente que la educación es la esperanza de un país. O sea, ahí está el proyecto político de un país. ¿Qué proyecto político y de ciudadanía estamos nosotros apoyando? Porque a la larga lo estamos apoyando. El silencio otorga. Si nosotros no hablamos, estamos permitiendo que no llegue la refacción, que los niños padezcan de hambre, que no reciban educación y que por lo tanto las posibilidades de involucrarse en violencia, en mercado informal, en maquila, sea su única posibilidad de vida. Pero estamos hablando de un país de gente joven. Estamos hablando de un país que su futuro está en manos de lo que estamos haciendo hoy, de la inversión hoy. Y si vemos nosotros que en el presupuesto de educación es cada vez menor, por Dios, y cada vez hay más niños, entonces se vuelve un tema de pasiones, con todo el respeto lo digo. O sea, un tema en donde todos debemos de apasionarnos y sobre todo, doctor, indignarnos. Yo creo que de la indignación parte el compromiso positivo, el compromiso propositivo. O sea, no preocuparnos, sino ocuparnos de lo que está ocurriendo. Si nosotros nos callamos, cerramos la puerta y nos convertimos en sobrevivientes, lo que pase afuera, parte de este individualismo exacerbado, que creo yo que hoy es parte de este imaginario social, y cuando hablo de individualismo es, le dejo al otro la responsabilidad de su propia biografía, o sea, el otro no es mi responsabilidad, la educación que reciban los niños en el área del tatín o en la escuela, pues no es mi problema. Entonces seguiremos nosotros con un tejido social desarticulado y seguiremos nosotros viviendo bajo esa inminente pérdida de libertad en donde nos hemos convertido en víctimas y nos hemos convertido en sobrevivientes. Salgamos de ese círculo y yo creo que al ver lo que está ocurriendo en educación y saber que lo podemos transformar y que podemos exigir, porque es un derecho constitucional, entonces creo que podemos empezar a generar un cambio. Claro. Y esto obviamente agravado en el área rural, agravado en las regiones predominantemente, digamos, donde no se habla el español, sino que tenemos la riqueza de nuestros idiomas, quiché, cachiquel, etc. Hablando de la educación bilingüe, que obviamente es un tema también más rezagado probablemente, Anabel. Yo creo que es el tema más rezagado. Mire, es el tema en el que más se ha invertido. Pasión, pensamiento, hay muchos materiales, hay muchas metodologías que vienen a fortalecer la educación intercultural bilingüe. No es un programa nuevo, es un programa que viene, yo me atrevería a decir, desde los 80 ya con mucha fuerza, exigiéndole al Estado y por supuesto aportando mucho materiales en diferentes idiomas mayas, lectoescritura, habilidades de castellano como segunda lengua, porque muchas veces creemos que la educación intercultural bilingüe es solo enseñar y dejar a los niños en su pueblo y con su idioma. Claro, no es eso. Recordemos nosotros que lo único que lleva a un niño o una niña en esa mochila de vida cuando llega a la escuela son 3 cosas: su lengua, su cultura y su pensamiento. Ahí está su dignidad. El sistema educativo está obligado a responder a esa lengua, a esa cultura y a ese pensamiento. Es esa trilogía maravillosa que se llama identidad. Entonces el sistema educativo debe de respetar la identidad de la niñez que recibe en sus manos, forjarla. La lengua se convierte en una herramienta de aprendizaje. La lengua no únicamente es para comunicarnos, sino que es una herramienta de aprendizaje.
Luego viene castellano oral en primero, castellano oral en segundo, luego castellano como segunda lengua, con métodos apropiados, metodologías dignas que no sustituyen la lengua materna, y entonces vamos a tener niños perfectamente bilingües, manejando los dos idiomas, entendiendo desde su cultura la otra cultura con dignidad, con respeto, sin discriminación, sin racismo, y entonces vamos a tener nosotros un país intercultural, porque es un país diverso. O sea, no podemos apostar a la homogenización ha sido un fracaso. Seguimos muchas veces apostando a la homogenización, a crear ese nuevo chapín, todos iguales. Mentira, no somos todos iguales. El derecho a la diferencia en el sistema educativo es un derecho importante que tenemos que tomar en cuenta y que el Estado y el sistema educativo tiene que tomar en cuenta. Es más, por eso tiene un viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe, que a la larga es un gran avance a nivel latinoamericano. No crea que todos los países cuentan con un ente tan importante dentro del Ministerio de Educación. Sin embargo, su operatividad es muy débil. Bueno, usted mencionaba una ejecución presupuestaria de 4% sumamente baja. hasta junio. Claro. O sea, entonces, ahí está el espacio, pero la voluntad política de la educación intercultural bilingüe no está. Se ha convertido en una herramienta política falsamente, porque el tema de educación intercultural bilingüe es un tema de metodologías, es un tema de práctica en la escuela, o sea, es un tema de dignidad. Este no es un tema que no, es un tema que no debería de politizarse. Sin embargo, han llegado ministros o ministras que se oponen a la inversión en educación intercultural bilingüe, paran los procesos, plantean una reforma educativa que va en otra línea, en la línea de la competitividad, en la línea de... Pero un país que no respeta su cultura y su base no logra dar ese paso. Entonces, la reforma educativa de los acuerdos de paz, imagínense desde cuándo le estoy hablando, es una reforma que cabalmente crea el macro, el meso y el microcurrículum, por ejemplo. Un macrocurrículum con contenidos generales, que es importantísimo que los niños tengan esas habilidades y esos contenidos, el mesocurrículum, que es regional, y el micro, que es el de la comunidad, en donde el tema de lengua, cultura, pensamiento resaltan y se vuelven una estrella para los niños. De otra forma, o sea, hay metodologías. Cuando usted dice, ¿qué hacemos? Hay mucho escrito. Hay muchos planes maravillosos, respetuosos de esta maravillosa Guatemala que tenemos, diversa, plurilingüe, o sea, un país que tiene muchas formas de catalogar y ver la realidad, un país que es un abanico, digo yo, de posibilidades bellas, culturales. El sistema educativo debe ilustrarlas y lucirlas. Sin embargo, lo que tenemos es otra cosa. Y ahí es donde nosotros, aprovechando los programas que ya existen, reformas educativas en las que se ha trabajado, en donde la gente más alejada ha invertido tiempo, voz, voluntad, ideas y solidaridad, se tome de nuevo en cuenta y hagamos una reforma educativa realmente para todos y todas. Pues mire, licenciada, muchísimas gracias por todo esto que ha compartido usted con nosotros esta noche. Nos vamos a tener que ir de nuevo. Es indudable que con la licenciada podemos seguir hablando muchos programas, pero hoy nos vamos a tener que ir. Yo le quiero pedir a mis conciudadanos que nos quedemos con lo que hemos aprendido en estos dos programas. Tenemos el inmenso reto, verdaderamente, de entrarle al problema de la educación. No es un problema lejano, es un problema que tenemos todos los días en nuestros hogares, en nuestros países, con los amigos, con los familiares, etc. No es un problema que es de otros, es un problema de todos nosotros. Y todos los guatemaltecos hacemos esfuerzos por educar a nuestras familias. Así que yo creo que hay que tener una política de Estado, hay que tener una visión de Estado. Tenemos un país maravilloso, tenemos que sacarlo adelante, que quede ese compromiso, ese pacto nacional de educación que empiece a tomar forma y que verdaderamente en pocos años o en poco tiempo podamos hacer algo totalmente diferente. Licenciada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un verdadero gusto. Ya sabe que siempre a las órdenes para compartir esta pasión que es la educación. A ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Gracias. Muchísimas gracias.